Bienvenidos. En la Polimedia de hoy vamos a abordar los problemas éticos específicos en investigación con seres humanos, en particular el doble estándar moral y el uso de placebo. Dentro de los principales conflictos hay que destacar que el doble estándar moral y el uso de placebo forman parte, entre otros, como el conflicto relacionado a la investigación con poblaciones vulnerables, a las obligaciones post-investigación y a la explotación en investigación, que abordaremos en las siguientes polimedias. Comenzando con el doble estándar moral, se resume en la utilización de dos estándares o medidas distintas para evaluar una investigación de acuerdo a la situación socioeconómica y cultural de un país, determinando que una investigación sea considerada inaceptable en algunos países, por lo general países centrales o desarrollados, pero sin embargo, de acuerdo a otros criterios, aceptada en otros países, principalmente subdesarrollados o también llamados periféricos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay criterios metodológicos y éticos que habilitan una investigación a ser desarrollada en un país más vulnerable? Bueno, se plantea que, en términos generales, la presión de la industria farmacéutica por investigar con fines comerciales, por ejemplo, el desarrollo de las Me Too Drugs, la privatización de la investigación y el poder económico de los patrocinadores, es uno de los factores centrales para producir esta asimetría. El advenimiento de una economía de mercado y en contra de una débil soberanía local que determina situaciones como la brecha 90-10, donde el 90% de la financiación de la investigación a nivel mundial se dedica al 10% de los problemas que afectan al mundo, ¿no? Por otro lado, la creciente medicalización de la sociedad y los conflictos de intereses vinculados, donde cada problema equivale a un medicamento. En cuarto punto, otro factor sería la ausencia de un marco legal adecuado o la falta de aplicabilidad de los mismos en casos de investigación transnacional o multicéntrica, vinculado principalmente a los países más vulnerables, que sería el último punto a destacar. En específico, relacionando al problema ético del doble estándar moral, el aumento de la investigación transnacional y multicéntrica, o sea, los ensayos clínicos que están en auge, ¿no? La presencia de patrocinadores de países desarrollados, la necesidad del uso de placebo y terapias menos efectivas, vinculado a lo ya nombrado de las características legislativas de los países centrales y periféricos, justifica incluso investigación con terapias obsoletas o no demostradas y la explotación de sujetos, aplicando este doble estándar moral en contraposición de un estándar ético único que rija la investigación con seres humanos. El contexto donde este doble estándar es planteado y justificado y llevado adelante es en la situación del auge epidémico del VIH-Sida a partir de la década de los 80, donde aparecieron situaciones dilemáticas en los cuales se llevan adelante este tipo de estudios. Quizás un momento o hito en relación a la normatización de este doble estándar fueron las denuncias de Laurie Wolf y el artículo editorial de Marcia Engel, donde se comenzaron a denunciar situaciones en las que se realiza investigación en torno al VIH-Sida en países periféricos, posteriores al desarrollo inclusive del protocolo 076, donde se llegaron a determinar las dosis seguras, confiables y adecuadas para evitar la transmisión vertical del VIH de madre a feto. Estas investigaciones tuvieron las características de utilizar dosis infraterapéuticas y los argumentos que estaban por detrás de la habilitación de estas posibilidades los vamos a tomar en cuenta ahora en breve. En torno a esto, quizás recordando que estos ciclos de transgresión y normativa que se dieron históricamente para regular la investigación con seres humanos, la declaración de Helsinki hasta el 2000 se posiciona fuertemente en torno a este doble estándar moral. En particular, plantea que la terapia a utilizar en el grupo control será aquella que probablemente sea la más eficaz o el best proven, y no cualquiera que localmente esté disponible. Es decir, las falencias de atención médica de un país no justifican que se realicen investigaciones con terapias subóptimas. Posteriormente a esta declaración, más recientemente, ciertas notas de clarificación, como ustedes ya saben, han permitido y flexibilizado estos aspectos, en particular el uso de placebo y la aplicación de un doble estándar moral que habilita investigaciones en países subdesarrollados. Los argumentos a favor son planteados por varios autores como Levine, Temple y Koski,
y los resumimos en los siguientes puntos. Un argumento a favor sería: el papel del investigador en el mundo real es injusto, ya que no sería una obligación de los investigadores atender o resolver los grandes problemas de desigualdad mundial. En un contexto donde las medidas de salud pública no ofrecen métodos diagnósticos y tratamientos adecuados para el problema no debería ser dividido a investigadores de países centrales que vienen al tercer mundo. Segundo punto, los niños y niñas africanas, dominicanas y tailandesas, propone uno de los autores, hijos e hijas de madres infectadas por VIH en los estudios citados, corrían gran riesgo de infectarse. Al disponer de antirretrovirales para la mitad de las madres y placebo para la otra mitad, habría disminuido el riesgo de infección para el 50% de ellas en ese contexto. El tercer punto, el mejor método comprobado nunca sería usado en aquellos países. Por tanto, en la confirmación lo correcto era utilizar como grupo control lo que estas mujeres tenían acceso en sus países, que no era nada. Y cuarto, para ofrecer mejores cuidados habría un aumento de costos de las investigaciones, lo que traería el riesgo de retrasar el desarrollo de nuevas drogas y de impedir por completo su desarrollo, lo cual resulta absurdo cuando nos ponemos a analizar los montos que se destinan a publicidad médica y marketing farmacéutico. Entonces, estas justificaciones tornan alrededor de justificaciones basadas en la necesidad de investigar nuevas opciones beneficiosas terapéuticamente en países con normativa ética más modesta. El segundo, y se proporcionaría algún beneficio médico a los probando cuando no los tienen, además de ganar infraestructura. El outsourcing llamado, donde posterior a la investigación un paquete tecnológico queda disponible en los territorios. Y la otra justificación es la utilización de normativa de jure en comparación con una normativa de facto que proviene de las necesidades económicas y no de consensos que quizás para los autores que argumentan a favor de tomar esta normativa utilitarista de jure generarían un retraso burocrático para llevar adelante la investigación. Detrás de estas palabras hay casos concretos que llevaron, por ejemplo, a habilitar intervenciones, por ejemplo, las investigaciones vinculadas a la quinacrina en países como Chile, donde se llevaron adelante procesos de esterilización química con seres humanos con estos argumentos por detrás. Por lo tanto, nos parece bien resaltar este aspecto. Estos autores confunden argumentos económicos, como la pobreza local, la falta de acceso a cuidados médicos necesarios en salud pública, con argumentos éticos, basándose en aquellos para justificar la disminución de los requisitos éticos, lo cual es inadecuado, ¿no? Entonces, estamos ante un choque de estándares de cuidados donde se admiten criterios universales y únicos para todas las personas, independiente del contexto, y un criterio pragmático con interés mercantil que flexibiliza, ¿no? Criterios de estándares de cuidado globales versus locales, criterios de jure versus de facto, donde los primeros son normativas utilitaristas y las otras liberales. Y la pregunta que tenemos que tener en mente sería: ¿es justo a nivel distributivo y social? Lo cual tiene una respuesta clara. Los autores que están en contra de estas flexibilizaciones, por ejemplo, de la declaración de Helsinki posteriores a 2000 y el advenimiento de nuevas normativas que en realidad no siguen esta línea de un estándar único para todas las personas, lo cual en realidad no permite un trato digno y justo para todos, plantean lo siguiente, ¿no? En relación a la posibilidad de generar un único estándar universal para todos, ¿no? Mantener los más rígidos requisitos éticos para investigación biomédica aplicables igualmente a todos los voluntarios, con independencia de raza, color, localización geográfica o poder económico, como lo anunciaron las normas emanadas de la Declaración de Helsinki 2000, buscando retirar de estas las notas de aclaración de los párrafos 29 y 30 que la debilitaron. Otro argumento de los autores que están en contra de este doble estándar es establecer el mismo respeto al paciente, o sea, tomar en cuenta su autonomía, la información y su consentimiento en las situaciones de asistencia a la salud como condición indispensable para disminuir las desigualdades. Y, en tercer punto, buscar la validación de las directrices éticas para investigaciones emanadas de la Declaración de Helsinki a través, por ejemplo, de un documento internacional emitido por la Organización Mundial de Salud u otro organismo que reafirme la implementación de una única ética o un único estándar. Por lo tanto, actualmente se asiste a un vivo debate entre las tendencias favorables a una flexibilización ética que permitía abatir los tiempos y los costos de la experimentación
y las contrarias, que sostienen que es inaceptable permitir un doble estándar ético que convertiría a las personas y a las poblaciones vulnerables en meros medios para el logro de un beneficio para la humanidad o la ciencia. Ese es el reto. La argumentación configura el doble estándar en forma de una ética aspiracional o una ética de máximos, válida según muchos para las investigaciones realizadas en países de primer mundo, y una ética pragmática, por eso esos contrastes que hablamos anteriormente, utilizada por los mismos gestores cuando efectúan estudios en el tercer mundo, donde las circunstancias sociales y materiales autorizan la aplicación de exigencias éticas más laxas, bajo el amparo de eufemismos como diferentes. Estos fragmentos son clarificadores de lo que queríamos traerles como concepto el día de hoy, en torno al doble estándar moral. Pasando al siguiente punto, que es el uso de placebos, quizás partir de una definición simple. Según la Real Academia Española, es una sustancia que carece por sí misma de acción terapéutica, pero produce algún efecto favorable en el enfermo si éste la recibe convencido de que esta sustancia posee realmente tal acción. Sin embargo, en relación a la ética de investigación con seres humanos, el conflicto ético vinculado al uso de placebos es un conflicto metódico. ¿Por qué? Porque el uso de los placebos en la investigación tiene un objeto, que es, cuando no existe un tratamiento comprobado, eliminar la probabilidad de que el efecto del medicamento en estudio se deba solamente al efecto placebo. Además, cuando el investigador no conoce a qué brazo corresponde la medicación recibida por cada sujeto, se habla de estudios que son doble ciego. El objetivo de la utilización del placebo es tener de forma neta el efecto de esa nueva investigación, de ese nuevo fármaco investigado, y además mejorar desde los criterios estadísticos el poder de mi investigación y sus resultados. Más allá de eso, el nombre de placebos es erróneo en el contexto de los ensayos clínicos, que es donde se aplican estos principales conflictos éticos, porque no son sustancias inertes que son dadas para complacer al paciente, sino que tienen otro objeto, que es crear la confusión del doble ciego o el doble enmascarado, en la que los probandos no saben si reciben sustancias en estudio o un sustituto inerte. Por lo tanto, el único complacido es el investigador, quien queda en posición favorable de obtener fácilmente un resultado positivo, porque el grupo control quedará sin efectos. Por lo tanto, el placebo no es netamente inerte en el contexto de la investigación y tiene un riesgo, que es el planteado como el doble riesgo del uso de placebos. La diferencia se da en el contexto de los ensayos clínicos no terapéuticos y terapéuticos. En el contexto de los primeros, los probandos que reciben la droga en estudio están expuestos a interacciones insospechadas entre la sustancia y su enfermedad, o entre aquella y la medicación que están recibiendo. Por lo tanto, el segundo, en el contexto de los estudios terapéuticos, ahora sí, determina que el grupo de control quedará privado de los efectos benéficos de la nueva droga que se está probando. El periodo de desprotección puede prolongarse más allá, incluso, en los estudios terapéuticos que requieren una suspensión inicial del medicamento que traía previamente el paciente, que es el washout de la medicación, por ejemplo, con psicofármacos. Entonces, debe quedar claro que hay riesgo en el uso de placebos y que el argumento de que es una sustancia inerte que no genera efectos deleterios en los pacientes puede ser rebatido de acuerdo al argumento de doble riesgo en el uso de placebos. ¿Cuáles son las causas de este conflicto y por qué se utiliza, más allá de que ciertas declaraciones internacionales que regulan la investigación con seres humanos hayan proscrito su uso? Y bueno, justamente lo que planteamos es el único beneficio para la investigación y sus resultados. Cuando existe ya un tratamiento probado en una investigación, el criterio que invita a utilizar el placebo es económico, porque acorta los tiempos de investigación, genera la posibilidad de utilizar muestras más pequeñas y evita el gasto en otros fármacos, sean patentados o no, priva a los sujetos de los beneficios de una intervención, además, y ese es un argumento fuerte, ¿no? Puede ser maleficente, pensando por ejemplo, en lo planteado previamente en el washout, y en realidad se ha notado por presión económica y de ciertos autores que se ha flexibilizado su uso luego de la declaración del Helsinki 2000 con las notas de clarificación que ustedes ya conocen. Un poco para hacer un pequeño repaso de eso, la declaración del Helsinki 2000 proscribe en la investigación el uso de placebos para los grupos control, en tanto ya existe una terapia reconocidamente eficaz, o sea, se debe administrar el gold standard
para esa población. Todo nuevo ensayo terapéutico debe ser realizado en comparación con estas terapias establecidas, con ese gold estándar, y no será permitible reemplazarlas por placebos. A pesar de esto, como decíamos, la nota aclaratoria de la Asociación Médica Mundial sugiere algunas situaciones escasamente convincentes en que el uso de los placebos sería aceptable. Más allá de eso, Kotov se posiciona en torno a esto planteando todos estos efectos negativos han sido reconocidos al punto que los países desarrollados desincentivan el uso de placebos en sus propias poblaciones, cuando ello priva a los probandos de una terapia eficaz y probada, el gold estándar, pero los aprueban y utilizan profusamente en naciones del tercer mundo. Actualmente, la Asociación Médica Mundial permite el uso de placebos en dos situaciones: si no hay riesgos mayores o daños irreversibles para los probandos. ¿Cuáles son los riesgos mayores? ¿Cuáles son los daños irreversibles? ¿La muerte o una discapacidad, como plantean Levine? El segundo punto es, si hay motivos científicos apremiantes, metodológicos para el uso de placebos, entonces, con una buena justificación metodológica, ¿podemos incorporar nuevamente los placebos? Esto constituye una flexibilización que recupera nuevamente el uso de placebos, aunque existan métodos probandos de intervención sobre la afección a investigar. Le quitamos un beneficio demostrado a la población por un criterio metodológico que acelera y mejora los tiempos en realidad de producción de fármacos, por ejemplo. Un poco es traerles esta crítica y este análisis rápido y superficial de los principales conflictos éticos para tomarlos en cuenta en este curso de Metodología 1. Ahí tienen la bibliografía recomendada para profundizar cada uno de estos aspectos y bueno, desde ya muchas gracias.